La productora Alabao Producciones tiene el placer esta tarde de dialogar con Sara Vega, quien es la coordinadora del Centro del Cartel Cubano de Cine. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí en medio del Festival de Cine. Y bueno, pregunta lo que quieras y yo responderé lo que pueda. Es un placer tenerla con nosotros y queremos saber, el cartel puede considerarse como una expresión de arte y de diseño que ha acompañado al cine cubano durante todos estos años. ¿Qué importancia usted le concede? Mucha, tiene mucha importancia. El cartel es parte de la película porque constituye su manera de promoverla. Es decir, cuando la gente no ha visto la película y el cartel está en la calle, y el cartel incita al público, justamente por su carácter artístico, por su mensaje, cuando es bueno, a partir de un excelente diseño, de un impacto gráfico, pues la gente se mueve a la sala justamente por ver esa propuesta, que es una propuesta, en el caso del ICAI, una propuesta de un formato modesto, realmente, un cartel pequeño, con respecto al cartel que se produce en el mundo entero, y sin embargo tiene una pregnancia en la historia no solamente del cartel cubano, sino a nivel internacional. ¿Qué relevancia tiene que el cartel sea considerado Memoria del Mundo? A ver, yo creo que es un reconocimiento a nivel internacional de un patrimonio de esta isla tan pequeña que ha generado un patrimonio, un fondo importante desde el punto de vista de la comunicación visual, de la promoción cultural y específicamente la cinematográfica, generada desde el ICAI, con diseñadores emblemáticos y con carteles emblemáticos que forman parte no solamente de la colección del ICAI, sino de colecciones privadas y estatales en el mundo entero. Es una cosa que es un material de estudio para mucha gente, y creo que la categorización va a permitir justamente la colocación de este patrimonio en una plataforma que pueda ser visitada, consultada, estudiada en otras latitudes. Cada cinematografía, cada corto, película, viene acompañada en este cine contemporáneo de los trailers, making of. ¿Qué importancia tiene que en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano específicamente se le dé un espacio a lo que es el cartel de estas películas y que además sea de manera competitiva? A ver, lo que pasa es que el mundo cambió y eso no se puede negar. El mundo ha traído un montón de cosas nuevas que favorecen en un sentido, y en otro sentido dejan de tener importancia cosas que en un momento la tuvieron y que para algunos la sigue teniendo y para otros ya no. Hay quien quiere ver el tráiler de la película y se conforma con eso. Ok, todo el mundo es libre de escoger cómo quiere obtener determinado conocimiento. En el festival se hace, durante todos estos años de festival, se ha hecho un concurso de carteles donde se le da entrada a carteles producidos en otros países de Latinoamérica y del mundo. Y eso da la oportunidad, creo yo, a que el público que asiste justamente a esta sala, que es donde se exhibe cine latinoamericano, pueda ver los carteles escogidos de algunas de las películas que compiten en el festival. Esto tiene una cosa muy interesante porque tiene un espectro muy grande de maneras de hacer. Es decir, nosotros pedimos que los carteles y tratamos de imprimirlos todos en el formato porque tenemos la manera de, el pensar que este formato modesto del ICAI es mejor, porque además no podemos, desde el punto de vista económico, enfrentar un marco de diferentes dimensiones porque no podemos en este país. Entonces lo que hacemos es hacer una curaduría para presentársela al jurado y imprimir esos carteles en digital para que el público cubano que asiste a la sala, como te decía antes, pueda verlos en este entorno. Viene a ver un cine, una película brasileña, dominicana, colombiana, y mientras espera para entrar en la sala, pues recorre esto. Y es una mirada disímil de la versatilidad que ofrece esta exposición y otras que se han hecho en otras ediciones. Y adentrándonos un poco más en lo que es el proceso de la selección de estos carteles, coménteme cómo se lleva a cabo ese engranaje, esa selección, el jurado que ustedes han previsto para esta oportunidad. Hábleme de eso. Bueno, a ver, como te decía, el cartel es fundamental, sigue siendo muy importante,
y la muestra es que nosotros recibimos una cantidad inmensa de carteles y no podemos exhibirlos todos porque tenemos este espacio donde cabe una cantidad. De hecho, tuvimos que variar la museografía este año porque no nos cabían. 30 carteles están 30 carteles, exactamente. Eso es lo que tratamos de hacer y bueno, este año jugamos un poquito poniendo doble fila algunos para mover un poco la museografía, que no sea igual todos los años. Entonces, nada, vienen las películas, se inscriben y también inscriben el cartel. Si la película tiene el cartel, se inscribe y esto, bueno, pues entonces mandan la imagen digital en una resolución suficientemente grande como para uno poderla imprimir para poder hacer esto. Antes los carteles venían físicos y aquello era un desastre porque venían, se maltrataban muchísimo, muchos no llegaban, se perdían y de esta manera, aunque están impresos en digital, de todas maneras la gente puede ver la obra en sí, ¿no? Porque al final no pierde nada. Entonces, bueno, nada, se convocan profesionales del diseño, que pueden ser profesores de diseño. Por ejemplo, tenemos este año un cubano, un diseñador muy importante, Nelson Ponce, que tiene una de las exposiciones del festival, es de él, que está en el centro, precisamente en el centro del cartel cubano. Entonces, ha venido también un argentino que es un amigo de Cuba y del diseño, viene y aprovecha y da unas conferencias también en el ISDI para los muchachos. Este año ya no será en el ISDI porque las condiciones que tiene el ISDI, que sabes que no es posible usarlo como instalación, ¿no? Porque se está demoliendo. Entonces, pero bueno, él ya se reunió con los muchachos, ya asistió incluso a nuestras exposiciones y el tercer jurado, te confieso que no me acuerdo quién es, pero sí siempre es gente. Sí sé quién es Javier Bermúdez. Javier Bermúdez, el director de la Bienal del Cartel de México. Es decir, este profesor que te dije antes es argentino, radicado en Nueva York, es un diseñador, profesor de diseño también. Este hombre que dirige la Bienal de México, que es una bienal de las más importantes del mundo de cartel, y Nelson Ponce, que es un diseñador cubano de mucha puntería, y que bueno, que tiene, como te dije antes, la exposición esta en el centro. Vamos a hablar entonces de eso, porque el Centro del Cartel Cubano de Cine no solamente son estas exposiciones competitivas que tienen aquí, sino que además de eso desarrollan un programa de actividades, como bien me decías, actividades colaterales del festival. Hábleme sobre estas otras exposiciones que sabemos que están desarrollándose en medio del festival. Aquí no puedo dejar de hablar del proyecto Cartelón. El proyecto Cartelón es un proyecto alternativo. Yo pertenezco al proyecto también. Entonces yo ofrezco mi espacio y Cartelón tiene su espacio aquí al lado del ICAI y hacemos proyectos juntos con el fin, Yumei Besú, que es quien dirige Cartelón, y yo, con el fin de incentivar la concepción del diseño como si fuera para serigrafía, aunque no podamos producir en serigrafía. Es decir, porque es mantener la tradición del ICAI, de ese cartel conceptual, de ese cartel que no tiene texturas, de ese cartel que tiene unas características que viene desde históricamente y que tiene una trayectoria y queremos mantener. Ya sabemos que va a ser diferente porque el mundo cambia y los diseñadores tienen otras referencias, otras herramientas, porque las tecnologías han cambiado. Antes se bocetaba a mano, ahora se boceta en una computadora, se dibuja en un tablet. Pero sí queremos hacer eso y entonces siempre estamos buscando la posibilidad de encontrar el camino para hacer exposiciones, para que estos muchachos puedan trabajar, para que puedan pensar cómo llevar a un formato pequeño una idea que tiene que ver con la cultura. Normalmente nos dedicamos a hacer cosas de cine, pero también otras cosas culturales también. Por ejemplo, hicimos una cosa sobre Puccini, por el centenario de Puccini, y yo estoy sorprendida con esa exposición que estuvo aquí en el centro del cartel, un poquito antes del festival, porque ahora está Clásicos Cubanos. Y tú dices, bueno, ¿cómo un muchacho de 20 y pico de años puede pensar en la ópera o puede pensar en Puccini? Y los carteles eran espectaculares. Tenemos una exposición en la Sala Yelín de la Casa del Festival de clásicos cubanos restaurados, es decir, de películas cubanas que por su importancia y por el nivel de deterioro que tenían, fueron poco a poco siendo restauradas
y bueno, esa exposición de 30 carteles está ahí, 15 de películas cubanas restauradas hechas por estos diseñadores jóvenes y esas mismas películas con el cartel que se hizo en la época del estreno. Es decir, cuando se hizo Memorias del Subdesarrollo, cuando Tomás Gutiérrez Alea hizo Memorias del Subdesarrollo, se hizo un cartel, el cartel de Rosgar, y se hizo otro también de Jorge Caruana para esta película. Entonces está exhibido ese cartel que se hizo en esa época y está exhibido el de Memorias del Subdesarrollo, que casualmente lo hizo el hijo de Muñoz Bach, el emblemático diseñador del ICAI. Su hijo hizo Memorias del Subdesarrollo. Entonces, bueno, tienes ahí la posibilidad de ver el cartel de Portocarrero de Soy Cuba y el cartel de Soy Cuba de un diseñador joven. O sea, que es una mirada que enfrenta, contrastada, una mirada contrastada, que ahora se usa una palabra que se llama convivio, que conviven las dos miradas, la mirada del momento del estreno de la película y esta mirada más contemporánea, hecha por jóvenes, con otra mirada, con otras referencias, con otros intereses, con otras herramientas. Y es interesante desde el punto de vista académico apreciar esto, ¿no? Y entonces, permítame el lugar donde se está exponiendo. En la Sala Yelín, en la Casa del Festival. Sala Yelín, en la Casa del Festival. Sí. Y tenemos otra exposición aquí, también en esta misma cuerda de cartelón, que lo estamos haciendo con el proyecto Horizonti, que es un proyecto italiano, y entonces aprovechamos, como era el centenario, está siendo el centenario de Mastroianni, pues entonces hicimos con ellos un proyecto conjunto donde invitamos a los diseñadores cubanos a concursar con carteles sobre este personaje Mastroianni, que hizo todos los personajes, un montón de personajes en el cine italiano, y es muy interesante entonces ver cómo ese actor, que para las personas grandes tuvo una relación de un tipo, ahora cómo ven los jóvenes a ese personaje, a esa persona, a ese actor en su centenario. Y entonces esa está en 23 y 12, en el cine 23 y 12, para que la gente cuando asista al cine se mueva por ahí. Entonces la gente es muy interesante lo que hace la gente ahora, que es que la gente se fotografía delante de los carteles y de las obras de arte. Eso es una cosa nueva. Bueno, no tan nueva, tiene como 15 o 20 años, pero realmente eso antes no se hacía. Antes la gente transitaba por la exposición, miraba, pensaba, este me gusta por esto, por este no me gusta o este me gusta menos. Ahora no, ahora la gente dice, este me gusta, tírame una foto aquí. Y entonces se tiran una foto como se tiran una foto en el lobby del ICAI, que justamente, siempre lo digo, fue una idea de Alfredo para un festival de cine, llenar el techo y las paredes de esa institución, la entrada de la institución, y está proponiéndole visualmente a la gente que entra a esas oficinas a hacer cualquier cosa, que se fije en esa gráfica, que disfrute de esa gráfica. Y eso ha quedado, yo digo siempre que es una galería permanente, porque eso no se cambia, está siempre así. Lo único que, bueno, cuando se deterioran, se cambian por otros, o si tenemos el mismo, pues sustituimos el que se ha deteriorado por otro igual o por otro nuevo, y entonces hay algunos elementos de los nuevos filmes cubanos que están puestos ahí, que no se pusieron en ese momento de hacer esa museografía ahí en el... va evolucionando con el tiempo. Exacto, va cambiando un poquito. Muchísimas gracias, Sara Vega, por compartir todas estas informaciones con nosotros. Sara Vega, que es una escuela, tiene libros publicados que realmente vale la pena leer, que tienen que ver con el arte, con el diseño, con el cartel del cine cubano. Y si usted quiere conocer sobre este tema, busque estos libros. Y entonces, nada, nos despedimos de usted. Es un placer haberla tenido esta tarde en esta revista informativa que estamos desarrollando en medio del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.